Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado Rodríguez Prats? Bienvenido al programa. Pues, mi estimado Hugo, el día de mañana se cumplen 9 meses de haber tomado posesión Claudia Sheinbaum, la primera mujer como presidente de la República, como jefe del Ejecutivo Federal. Y me parece que esto nos obliga a una reflexión. Digamos que en 9 meses ya tenemos una criatura. ¿Qué clase de criatura es esa? Y yo quisiera hacer 5 reflexiones. La primera es que me parece que a México y al mundo inclusive parece ser un reclamo de nuestra era, de nuestra época, un compromiso con la verdad y con la ley. La verdad y la ley son hermanas. Hay una pintura de Goya en 1808 que se llama La muerte de la verdad. Y en donde la están enterrando a la verdad, hay varios que están contemplando con alegría que la verdad sea sepultada. Tienen rostros alegres, los burgueses, los políticos, los hombres de poder. Y al fondo está llorando la justicia. La justicia sí está padeciendo que la verdad muera, porque la justicia y la verdad pues van de la mano. Y un poco antes, casi varios años antes, o mejor dicho después, allá a finales del siglo XIX, 1898, esto que te estaba yo era 1808, 1898, 90 años después, precisamente en relación con la justicia y la verdad, se dio un caso muy famoso que tuvo grandes repercusiones, el proceso de Alfred Dreyfus. Era un judío que fue acusado de traición y fue condenado, fue mandado a una isla y levanta la voz en ese año 1898 Emilio Solá. Y es un documento famosísimo, el Yo Acuso, porque es en donde los intelectuales tienen el compromiso de desnudar, de demandar, de reclamar, de criticar a la gente del poder. Ese documento, que muchos lo registran como la responsabilidad del intelectual para ser crítico, dice en una de sus partes sustanciales: mentira. Y lo más odioso, lo más cínico, es que mienten impunemente sin que nadie pueda demostrárselo. Se amparan en la legítima emoción, acallan las voces para turbar los corazones y pervertir las mentes. No conozco mayor delito cívico, Me gustó la expresión, porque es el delito que está atentando contra la ciudadanía, contra la cívica, contra la ciudad. Y me parece que en el caso mexicano requerimos cierta crítica y cierto reconocimiento de que nos alejamos del compromiso de decir la verdad. El que va a ser el posible presidente de la Suprema Corte de Justicia dice: a mí me eligió el pueblo de México. Un hombre, una persona que dice una mentira de ese tamaño, se está autodescartando para presidir el órgano más importante que tiene el deber de hacer justicia. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un compromiso de tener respeto por la verdad y respeto por la ley. Este sería mi primera reflexión en un momento muy crítico, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Una segunda reflexión, y permíteme relatarte una anécdota. El único diálogo que yo he tenido con Andrés Manuel López Obrador fue muy breve. Hubo muchos testigos, afortunadamente. Fue en la toma de posesión de Adán Augusto. Él me vio y me dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y le dije: escribo, hablo, leo,
quiero escribir una biografía tuya, pero escribirla con lo mal, nada más que me va a salir muy voluminoso. Y me dijo, déjate de teoría y vamos a la acción. Yo le respondí, Acción Nacional, militaba yo en el PAN. Perdón esta reflexión, pero cuando me puse a hacer este ejercicio de hacer la biografía de Andrés Manuel, desistí. No pude continuar adelante. Primer lugar, porque ya hay muchos libros. Yo creo que Andrés Manuel pudiera ya presumir de que nadie, en el breve plazo que ha tenido después de dejar el poder, ha acumulado tantos libros. Tú puedes ver el gobierno de Salinas, el gobierno de Felipe Calderón, de Fox. No, ya aquí yo le llevaría una contabilidad de más de 20 libros haciendo un balance de su gobierno. Entonces me parece que ya un esfuerzo adicional pues pudiera ser superfluo o inútil, o decir cosas que ya se dijeron. Pero además me parece que es una historia triste. Es una historia triste porque solamente hay otro caso en la historia de México, y perdón la comparación, que es Benito Juárez, que pudiéramos decir que desde lo bajo se levantaron para llegar a la cúspide del poder. Viendo la biografía de los presidentes de México, me parece que los dos, porque hay que reconocer que Andrés Manuel, con un enorme denuedo, sin padrinos, a pulso, a talacha, llegó a la cúspide del poder. Pero aquí viene lo triste. Llega, ofrece una cuarta transformación, habla de un cambio de régimen. Aquí me gustaría, Hugo, hacer un paréntesis para decirles de dos intelectuales que están sosteniendo un debate: Enrique Krause y Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer dice, sí hay un cambio de régimen. Lorenzo Meyer habla de que estamos en un régimen que intenta distribuir la riqueza, que disminuye la pobreza, que ve el Estado con atribuciones para intervenir en economía, con las tesis del nacionalismo. Y Enrique Krause es más, digamos, contundente al decir que la historia de México se puede estudiar por las formas en que hemos acercado a ser república. Por ejemplo, dice que de 1824 a 1867 fue la república intermitente, o sea, iba y venía. Después habla de la república restaurada, del periodo de Juárez y Lerdo de Tejada. Habla de la república simulada, de Porfirio Díaz. Habla de la república también recuperada de Madero. Otra vez la república simulada del PRI. Después habla de otra república restaurada a partir del 97, pero en el 24, a partir de 1997, pero en el 24 habla de la república destruida. Entonces me parece muy interesante el debate. ¿En qué consiste un régimen? ¿Hemos cambiado un régimen? ¿Cómo está nuestra Constitución? ¿Nos hemos alejado de lo que la Constitución expresa o se ha cerrado esa brecha? Esa sería una segunda reflexión. Una tercera reflexión, hablar de las generaciones. Aquí hay dos cosas que me parece de la mayor importancia. Se está discutiendo mucho a nivel mundial, y es un problema de casi todos los países, la relación de las pensiones. Francia tiene un problema enorme con las pensiones, y ¿a qué darle prioridad? ¿Al derecho de una generación envejecida que ya dio un esfuerzo y que estamos en nuestra última etapa, y a riesgo o, mejor dicho, perjudicando a las nuevas generaciones o a las próximas generaciones? Claudia Sheinbaum acaba de conceder a la coordinadora una serie de prestaciones, pero no las va a cubrir este gobierno, las van a cubrir las próximas generaciones. Entonces, ya he hablado en este programa del derecho intergeneracional, cómo convencer a una generación envejecida que haya una generosidad para con los que nos van a suceder. Entonces, es un tema interesantísimo. Y el tema de la migración, debe prevalecer el humanismo
para que las naciones reciban, convencidos de que no están ellos cubriendo las necesidades de trabajo. Porque Francia, España, Europa tiene problemas para sostener el crecimiento poblacional, entonces tarde o temprano va a tener la necesidad de abrir sus puertas a la migración. Es un gran tema que va a servir de mucho. La cuarta reflexión, ver hacia adelante. No podemos seguir atrapados, no podemos seguir en esta actitud de continuar con dimes y diretes, de seguir profundizando nuestras diferencias, y esto me lleva a la quinta reflexión, la necesidad de los nuevos liderazgos. ¿Qué características deben tener los nuevos liderazgos? La capacidad de conciliar. Eso me parece que es fundamental, y también me refiero al caso Tabasco. Si nosotros hacemos un diagnóstico de lo que viene, no hay duda de que se tiene que replantear muchísimos proyectos que se hicieron en una circunstancia diferente. Tanto México, Tabasco, el mundo, tiene una circunstancia distinta. Ya no es el que aquí traigo la bolsa de dinero y voy a resolver todo. No. Lo que se viene en adelante es una crisis institucional, una crisis del Estado de Derecho y una situación de escasez de recursos. Se tiene que despejar, por fin, qué se va a hacer con Pemex. Y eso daña directamente a Tabasco. Yo tengo información de empresarios que están pasando por una crisis muy seria porque Pemex no paga sus deudas con los proveedores. Y en Tabasco y Campeche eso es vital, eso es fundamental. Entonces tenemos que plantear de cómo gobernar en condiciones adversas. Eso me parece que es una reflexión que yo invitaría a las gentes que están en los cargos públicos que mediten, porque va a venir una astringencia de recursos, va a venir disminuciones presupuestales, cómo andamos en las actividades primarias, cómo le damos transparencia a las finanzas estatales y nacionales, porque no se están reconociendo los enormes boquetes que hay en el presupuesto. Esas serían 5 reflexiones con motivo del día de mañana que cumple el gobierno federal 9 meses, y desde luego la cuestión local y la cuestión internacional. Voy a pedir una sexta. Hugo López-Gatell, representante de México ante la OMS. Ahí está, un gran honor, dice López-Gatell, haber sido propuesto por la presidenta como representante de México. Esta distinción, sigue diciendo, me compromete a seguir trabajando por la salud pública y el bienestar social de los pueblos de México y el mundo. Sin duda, dice, para terminar, la justicia es la base más sólida de un mundo más saludable. Mira, es muy triste que todavía tengamos reminiscencias del sexenio anterior. Yo siento que la cuarta transformación fue un mito, no hay cuarta transformación, es un cascarón vacío, y Claudia Sheinbaum sigue dándole continuidad a compromisos anteriores. Andrés Manuel ya es historia, ya... Pero ella lo dijo, que iba a ser continuidad. Forma parte Gatell del equipo, ¿no? ¿Cómo se puede premiar a López-Gatell? Digo, es algo casi de desafío, casi de reto. Una de las cosas que me parece que han girado para mal es el que la gente se acerque a un perfil. ¿Cuánta gente le dijo a López Obrador que López-Gatell estaba haciendo un mal desempeño viendo lo del coronavirus? ¿Cómo es posible que no se sancione la cantidad de personal muerto de salud? Ahí tenemos el primer lugar. O sea, no tuvo la capacidad el gobierno de proteger a quienes estaban atacando el coronavirus. Y después la cantidad que está comprobado que hubo muertes que eran evitables de haberse asumido responsablemente. Recordemos la actitud del tapaboca, que él decía que no era necesario. Las enormes contradicciones que tuvo López-Gatell, sinceramente, no entiendo cómo se ha roto una tradición mal llevada, como tú quieras, de cierto escalafón,
de cierta reflexión sobre qué trayectoria tienes para tener los atributos o las carencias para desempeñar un cargo. Seguimos arriesgando. Es como el caso del Poder Judicial. Va gente que no va a desempeñar, ya que ya no es la preocupación de que el Poder Judicial pierda su independencia y pierda su autonomía, que es grave, sino que no van a poder trabajar. Lo están diciendo, por ejemplo, Ana Laura Magaloni, que es una gran jurista que escribe en Reforma, y ella habla de que va a venir una crisis por la cantidad de asuntos pendientes que van a resolverse con precipitación y sin los antecedentes. Entonces, ¿por qué seguimos Es diciendo? empezar de cero a revisar los temas. Fíjate, Dale Carnegie, que fue una gente que escribió sobre las relaciones públicas, sobre cómo desempeñarse en los cargos, dice que él quería que en su epitafio se pusiera: aquí yace un hombre que tuvo la inteligencia de rodearse de gente más inteligentes que él. Me parece una recomendación pues muy aceptable. Inclusive, dice, un funcionario de primera se rodea de gente de primera, un funcionario de segunda se rodea de gente de tercera. Bueno, Gatell no. Juan Ferrer acaba de ir también a Francia. Mira, Juan Ferrer... Titular del INSABI. Juan Ferrer, ahí sí quisiera yo y me declaro incompetente, porque de alguna manera tengo relación personal con él. Yo siento que él fue utilizado allá en el INSABI, esa era una institución que iba a fracasar y lo están señalando. Deciden designarlo por una situación personal, me ahorro mi comentario. Bueno, pues ya se ahorró el comentario y terminamos con ese esta tarde. Mi La próxima semana, licenciado. Mi querido Hugo, muchas gracias. Me metiste en un aprieto, porque ahí es en donde pues siempre considera uno y entonces pues ya la regué, porque diciendo... No, pero al final son las cosas que están pasando. Yo le pregunto, usted decide. Sí, ¿no? Pero siempre me preguntas y yo estoy de acuerdo, porque esa es tu tarea y tu trabajo. Usted sí lo entiende. Hasta la próxima semana, licenciado. Muchas gracias, Hugo.